Me gustaría hablarles de sus hijos y me gustaría hablarles de cómo desde el punto de vista de profesor lo vemos nosotros. ¿Cuáles son las cosas que veo en él que directamente atañen a lo que está viviendo en casa y que me gustaría que se mejorara, si es posible? Hay muchas veces que veo desconexiones de lo que ocurre en el escenario con lo que se supone que tiene que ocurrir en casa. Hay veces que veo en el escenario mucho miedo y ese miedo lo veo reflejado en cosas que ocurren en casa. Puede ser. A lo mejor no eres tú, a lo mejor es él. Creo que no. ¿Tú crees que no? ¿Por qué? ¿Por qué tienes esa seguridad? Yo estoy convencido de que no. ¿Seguro? Seguro. Pues yo veo cosas. Estoy convencido de que no tenemos, por lo menos en relación con nuestro hijo, no. Me sorprende tu afirmación Yo estoy y convencido el estar de ahí, que no. ¿eh? Yo estoy convencido de que no. Aunque te veo muy nervioso. Vale, paro aquí, por si ¿va a aguantar más? Quiero muchísimas gracias. Yo digo, vale. Soy Antonio Domingo, soy percusionista. Trabajo en el Conservatorio Superior de Música del País Vasco, en Musiquene. Allí me encargo de la especialidad de vibráfono y también dirijo el ensemble de percusión. Y a la vez también dirijo la Escuela de Música de Villacañas, en Toledo. En ella, además, imparto la asignatura de lenguaje musical. Mi vida está a caballo entre la educación y la interpretación, entre dar clases y subirme al escenario a hacer conciertos. ¿Cómo es posible que tengáis un cuerpo tan inteligente que justo cuando necesitas el mejor agarre y el mejor control, se te ponen a sudar las manos? Se quita como un campeón. Y llegas, coges la baqueta, te pones delante del tribunal y en ese momento chorreando. Ahí. Que necesitas polvos como los de los gimnastas, ¿no? Últimamente lo que más estoy haciendo es música para escena. He compuesto, he dirigido música para escena y sobre todo hago conciertos de difusión musical, lo que podríamos llamar el famoso concierto didáctico. Lo que pasa es que con un planteamiento absolutamente revolucionario en el que pueden entrar nuevas tecnologías y en el que intentamos que el público que viene a la sala se vaya con más información, con más juego a todos los niveles, desde el nivel social al nivel cognitivo o a nivel emocional. Que una persona que entre en nuestro concierto, que entre en la sala donde nosotros estamos tocando, realmente salga renovado por dentro y por fuera. ¿Cuántos de vosotros, cuando está estudiando técnica, sobre todo, tiene pensamientos víricos? ¿Qué es un pensamiento vírico? Madre mía, por lo bien que se estaría tomando una cañita. Ejercicio 117. Como docente, siempre estoy intentando buscar qué es lo último que ha ocurrido en educación, qué es lo último que ha ocurrido en docencia, cuál es el último descubrimiento que ha habido en neuropedagogía para poder aplicarla al aula. Considero que, por ejemplo, en medicina, todos los grandes logros de un nuevo fármaco, de una nueva práctica de cirugía, se implementan rápidamente en los hospitales por los beneficios que eso da de salud en la sociedad, ¿no? Es curioso cómo hay veces que en educación las nuevas tendencias, como por ejemplo ahora todo el trabajo emocional que se está haciendo en el mundo, cuesta tanto llevarlo al aula. Directamente, si consideramos que algo funciona, si considero que algo es importante, lo implemento y a partir de ahí es mi forma de trabajar, tiene ese nuevo cariz, traer esas cosas nuevas y conseguir que los chavales lo encuentren lo antes posible. Y eso evidentemente se produzca en un beneficio en su desarrollo como músico y en su desarrollo como persona. Porque estamos hablando que educar al final no es solo una cuestión cognitiva, estamos hablando de una condición mucho más importante, una condición que va hacia lo social, hacia lo personal y evidentemente hacia lo emocional. Vas interrumpiendo el trabajo que se hace con los demás. Entonces, eso no puede funcionar, porque destruye la labor de tu propia persona. ¿Has subido? ¿No? Guay, bien, perfecto. El comentario no tiene nada que ver contigo mismo. Porque al final esto es un aprendizaje. Si conseguís controlarlo en la vida, seguramente lo podréis controlar en el escenario. Siempre que traigo a Percufés un trabajo es nuevo, es un encargo de Hilari Marí, es un encargo de Percufés y siempre es lo último en lo que estoy trabajando, lo último en lo que estoy investigando. Se titula El secuestro emocional ante el instrumento y lo que estamos hablando es de cuál es la importancia de la emoción a la hora de tocar. Hasta qué punto es importante controlar las emociones o desarrollarlas sobre el escenario para que nunca te encuentres incómodo. Sabemos que hay muchos casos de músicos que lo pasan muy mal cuando suben al escenario y que incluso llegan a no poder tocar e incluso a bloquearse. Eso se produce por una serie de condiciones físicas reales.
hay alguien que se encarga de que esos bloqueos se produzcan. Entonces, las últimas investigaciones, por ejemplo, de Daniel Goleman, nos habla de la inteligencia emocional y de quién es la responsable de esa inteligencia emocional. En este caso, la amígdala, que es la que conlleva toda la gestión de las emociones. Buscar la aplicación y ver cómo eso lo podemos aplicar al aula. La sesión consistía en llevarles a una situación al principio a un alumno de secuestro emocional, en el que en vez de crecer en la clase se fuera hundiendo, y a partir de ahí hablarle de por qué ha ocurrido, qué he conseguido hacer con él, qué es lo que no debería hacer además, y empezar a construir hasta llevarles al conocimiento de quién es quien trabaja, que es la amígdala, por qué lo hace, qué busca y cómo conseguir ayudarnos de ella para trabajar y estudiar mejor y tocar mejor, y no lo contrario, que es lo que les pasa ahora. Ser alguien importante, ¿eh? En lo que yo quiera ser, de mayor. Perfecto. Sí, pero con esa actitud que tienes, no lo vas a conseguir nunca. Mola, ¿eh? ¿Qué estoy haciendo? ¿Sumando o restando? Qué bien, ¿verdad? ¿Qué forma de ayudarle? ¿Cuántas veces hacéis eso con vuestros amigos? ¿O cuántas veces vuestros amigos hacen eso con vosotros? Pero, ¿quién está hablando en ese momento? ¿Habla esa persona o habla el miedo a que tú consigas unos logros y él no? ¿Quién decide esa respuesta negativa? ¿Os acordáis de lo que cuestan decir las cosas positivas? Y lo fácil que es poner a parir a alguien. Di otra vez tu sueño, el mismo. Conseguir ser alguien importante. Sí, y además, como eres tan hormiguita trabajando, tienes tanto tensor y tienes tan claro lo que quieres, lo vas a conseguir y además serás en lo que quieras. Cualquiera de las facetas que eliges va a poder llevarte a ese sitio. ¿Cuándo hablamos así a nuestros amigos? ¿Cuándo hablamos así a nuestra gente? Y más importante, ¿cuándo nos hablamos así a nosotros mismos? Con nuestros sueños. Hay veces que cuando educamos en lo que nosotros queremos como educadores y si nos olvidamos que aunque estamos educando nosotros, a quien estamos educando es otra persona y a lo mejor no necesita exactamente lo que tú estás diciendo. Entonces uno de los secretos es qué necesita, cuándo y cómo. Busco en ellos y voy dando a cada uno lo que necesita en cada momento. Ven sus limitaciones técnicas o sus limitaciones cognitivas, dependiendo de la sesión. En este caso era todo emocional. ¿Qué es lo que más les cuesta? Reconocerlo, abrirse. Lo que les cuesta es reconocer ante los demás que tienen miedos, porque eso parece que nos da herramientas para ser vulnerables, que es cierto, pero uno de los grandes logros en una sesión es reconocer lo que no te sale o reconocer lo que tienes miedo para a partir de ahí empezar a trabajarlo, porque si no lo reconoces, nunca vas a poder ponerte manos a la obra. Si no estáis cómodos en el escenario, seguramente es posible que será porque no estáis cómodos en la vida. En algún aspecto de tu vida, algo ocurrirá. Si tienes miedo en el escenario, tendrás miedo seguramente fuera del escenario. Los consejos que yo les daría a estos chavales, se los doy en clase habitualmente. Quiero decir, es algo que implícitamente o algunas veces de forma ahí escondida se lo llevan. Uno es que no dejen de creer en ellos mismos, nunca. Por mucho que tengan malos momentos, por mucho que tengan malas sensaciones o por mucho que no encuentren relación con aquella persona que les está educando, nunca dejen de creer en ellos, nunca. Que apuesten por su futuro, que apuesten por su forma de entender la vida, que al final es su forma de entender la música, que al final es su forma de entender la percusión, que crean en eso. Y otra de las cosas es que no se dejen hacer daño. Estamos viviendo en un mundo social del siglo XXI con unas complejidades sociales muy potentes y hay veces que interpretamos las señales de forma errónea. Interpretamos que el mundo nos está haciendo daño cuando somos nosotros los que estamos interpretando mal la información. Entonces, que no se dejen hacer daño ni por ellos mismos ni por el mundo. Y si esa situación se produce, que no la permitan. Nunca te tienes que dejar hacer daño. Tienes que seguir creciendo en cada acto. En cada acto que hagas, sea musical o sea de relación con la familia, de esa relación con los compañeros o de relación contigo mismo, tienes que crecer. Si estás haciendo algo en lo que no creces, no sigas haciéndolo porque te estás equivocando. No puedes perder ni un segundo de tu vida porque se acaba.